Evangelio de hoy. Miércoles 17 de diciembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz, Booz engendró, de Ruth, a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró, de la mujer de Urías, a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham hasta David fueron 14, desde David hasta el destierro en Babilonia, 14, y desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. Dios escribe la historia con nombres humanos. Una genealogía que no es una lista, sino una promesa. A primera vista, la genealogía de Jesús puede parecer una simple enumeración de nombres antiguos, lejanos y repetitivos. Sin embargo, en el corazón del Evangelio, esta lista es una proclamación silenciosa pero poderosa. Dios actúa dentro de la historia real, concreta y humana. Cada nombre representa una vida, un rostro, una lucha y una esperanza. La fe cristiana no comienza con ideas abstractas, sino con personas reales que caminaron, fallaron, amaron y esperaron. Mateo no comienza su evangelio narrando milagros ni discursos, sino afirmando que Dios se inserta en una cadena humana. Esto nos revela un Dios que no desprecia la historia, sino que la asume. Él no borra el pasado para comenzar de nuevo, lo redime. Incluso cuando esa historia está marcada por errores, pecados o rupturas, Dios sigue tejiendo su plan con paciencia y fidelidad. Esta genealogía nos recuerda que la promesa de Dios no fue improvisada. Desde Abraham hasta Jesús, se desarrolla un camino largo, lleno de avances y retrocesos. La fe no se construye de un día para otro, sino a través del tiempo. Dios no se cansa de esperar, y eso nos da esperanza a nosotros, que muchas veces nos desesperamos con nuestros propios procesos.
Leer esta genealogía es contemplar la fidelidad divina frente a la fragilidad humana. Nos enseña que Dios no abandona su promesa, incluso cuando los seres humanos se desvían. Él permanece fiel, sosteniendo la historia con una paciencia que supera nuestra comprensión. Abraham, David y el exilio, Dios fiel en tiempos distintos. Mateo estructura la genealogía en tres grandes etapas, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia y desde el exilio hasta Cristo. No es una división casual, sino profundamente teológica. Abraham representa la promesa, David, el reino, y el exilio, la crisis y el aparente fracaso. En cada etapa, Dios sigue presente, aunque de maneras distintas. En Abraham vemos a un Dios que llama, que inicia, que promete un futuro incluso cuando todo parece incierto. Abraham cree sin ver, camina sin mapas y confía sin garantías. Su fe es el inicio de una historia que no depende solo de la perfección humana, sino de la fidelidad de Dios. Esto nos recuerda que la vida cristiana comienza con una confianza radical. David, en cambio, encarna la gloria, pero también la fragilidad del poder. Fue un rey elegido por Dios, pero también cometió graves errores. Su inclusión en la genealogía nos enseña que la elección divina no elimina la debilidad humana. Dios no reescribe la historia para ocultar pecados, los asume y los transforma. La gracia no niega la realidad, la atraviesa. El exilio representa el momento más oscuro, pérdida, humillación y silencio de Dios. Sin embargo, la genealogía no se detiene ahí. Aún en la ruina nacional y espiritual, Dios sigue actuando de manera silenciosa. Esto nos enseña que los momentos de crisis no son el fin de la historia, sino parte del camino hacia una promesa mayor. Nombres imperfectos, la gracia que no excluye. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta genealogía es la inclusión de personas marcadas por situaciones irregulares, pecados o marginación social. Mateo no presenta una línea perfecta ni moralmente impecable. Al contrario, muestra una historia atravesada por conflictos, escándalos y heridas. Esto revela una verdad central del Evangelio: Dios obra a través de lo imperfecto. El mensaje es profundamente consolador. Si Dios solo actuara a través de personas intachables, nadie tendría lugar en su plan. Pero el Evangelio nos muestra que la santidad no nace de la perfección, sino de la apertura al Dios que salva. La genealogía de Jesús es una proclamación de misericordia antes de que Jesús diga una sola palabra. Cada nombre refleja que Dios no cancela a nadie por su pasado. Él no define a las personas por su peor error, sino por el futuro que puede construir con ellas. Esto transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos y a los demás. La fe cristiana no es una clasificación de justos y pecadores, sino una invitación universal a la redención. Este pasaje nos confronta también con nuestra tendencia a juzgar. Dios incluye, restaura y utiliza a quienes otros descartan. La genealogía es una catequesis silenciosa que nos enseña a mirar con compasión, como Dios mira, y a creer que ninguna historia está perdida. El silencio de Dios también forma parte del plan. Entre nombres y generaciones hay largos años sin revelaciones visibles, sin milagros narrados, sin palabras proféticas registradas. Sin embargo, Dios no está ausente. La genealogía nos enseña que el silencio también es una forma de presencia. Aunque no se oiga su voz, Dios sigue trabajando en lo oculto. Este silencio es especialmente evidente en el tiempo del exilio y post-exilio. Parecía que Dios había abandonado a su pueblo, que las promesas habían fracasado.
Sin embargo, es justo en ese tiempo cuando se prepara el nacimiento del Salvador. Dios trabaja con una lógica distinta a la nuestra, donde el tiempo no es desperdicio, sino preparación. Muchas veces, en nuestra vida espiritual, atravesamos épocas de sequedad, rezamos y no sentimos, buscamos y no entendemos, esperamos y no vemos cambios. Este Evangelio nos recuerda que esos tiempos no son estériles. Dios sigue escribiendo la historia, aunque no percibamos su mano. La fe madura cuando aprendemos a confiar incluso en el silencio. La genealogía nos invita a una confianza profunda, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios es fiel a su promesa. Él nunca abandona su obra. Aun cuando nuestra historia parece avanzar lentamente o sin sentido, está siendo sostenida por un amor que no se cansa. Jesús, el sentido último de toda historia. El punto culminante de la genealogía no es un rey poderoso ni un héroe militar, sino Jesús, nacido de María. Aquí se revela el corazón del Evangelio. Toda la historia converge en el Dios que se hace hombre. Jesús no aparece de la nada, nace dentro de una historia compleja, herida y profundamente humana. Esto nos revela que Dios no salva desde lejos, sino desde dentro. Asume nuestra historia tal como es, con sus luces y sombras. Jesús es la respuesta definitiva a la espera de generaciones, la plenitud de una promesa que atravesó siglos. En Él, nada queda sin sentido. Este Evangelio nos recuerda que nuestra vida también forma parte de esa gran historia. No estamos aislados ni olvidados. Dios continúa escribiendo su obra de salvación con nombres actuales, con historias como la tuya y la mía. Cada vida importa, cada proceso tiene valor, cada espera tiene sentido. Al iniciar el camino hacia la Navidad, este texto nos invita a contemplar con esperanza. Dios cumple lo que promete. Aunque tarde, aunque el camino sea largo, aunque haya caídas, la última palabra siempre es vida. Jesús es la prueba viva de que Dios nunca abandona su proyecto de amor con la humanidad. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.